Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bueno, estamos de regreso en una plática muy interesante con el mamutólogo Alejandro Rivera. Oye, pues muchas gracias por los amigos que se comunicaron con nosotros, especialmente a Gisela, que le mandamos un saludo muy, muy afectuoso. Pero, Gabriel, aquí en el intermedio me estabas platicando cómo surge esto del descubrimiento de un virus llamado ébola, que surge en el África ecuatorial, pero ¿cómo estuvo eso? Es que me platicabas? te digo que es sensacional, ¿no? la historia, porque yo la pongo con un químico de 27 años en Bélgica, que se llama Peter Piot, todavía vive, ¿no? 1976. Tú que te lo preguntaba, ¿tú qué pensabas a los 27 años? Pues en las faldas de junto, digo, para ser honestos. Pues sí. ¿Qué estaría pensando este químico? Yo lo imagino ahí en su laboratorio. Obviamente un tipo extraordinario. Recibe un termo e imagino que lo primero que imagino que tenía ese termo era café, antes que dos tubos de ensayo con muestras de sangre, de los cuales uno se había roto y había derramado sangre en hielo, ¿no? Que esa es la primera situación increíble. O sea, ¿cómo es posible que esa condición haya favorecido la dispersión de la sangre para poder hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, desde ahí empezamos. Es decir, se riega. Se riega la sangre. Él toma muestras. Toma una muestra realmente tampoco fue un protocolo de seguridad tan estricto el que debió haber llevado a cabo, ¿no? El más que los protocolos que normalmente se llevan a cabo en cualquier laboratorio de infectología, ¿no? Y las muestras provenían de África, de un médico africano y una monja de Bélgica que estaba ya atendiendo enfermos en una misión. Entonces, la descripción de una enfermedad de difícil diagnóstico hizo que llevaran las muestras allá a Bélgica. Él toma la sangre que estaba ahí y en eso identifica una estructura en forma de hilo que se parecía mucho a un virus que se llama virus Marburg, porque es un virus muy letal que se describió en esa comunidad de Alemania. Y entonces se espanta y dice, este es un filovirus. Filovirus es virus en forma de hilo. Y si es Marburg, entonces va a ser extraordinariamente letal. Entonces arma su equipo, se va hacia el África y en una comunidad de África identifica la infección. Y él debía ponerle el nombre de esa comunidad, que es lo que normalmente se hace en los distintos virus, ¿no? Pero dijo, si yo le pongo el nombre, pues todo mundo va a estigmatizar a la gente de esa comunidad, y como cerca de ahí y de muchas comunidades en donde se había dado la infección corre un río, que es el río Ébola, dijo, mejor pongámosle el nombre del río. Y fue así que surgió el término de virus del ébola. Es decir, el río no necesariamente tiene... No, bueno, es que yo te decía que nosotros vivimos en un mundo en el que todos estamos interconectados. O sea, el aire depende de muchos factores. ¿Tú no crees que haya sido un verdadero crimen el hecho de que hayan tapado un río, que es el río de San Francisco, hablando en términos ecológicos, en términos... No, eso ha sido un error fatal, mucho más grave de lo que estamos dispuestos a reconocer. Sí, ¿no? O sea, bueno, ¿en qué lugar del mundo tú te enteras de que ríos los meten en tubos? O sea... No, tienen una función. Tienen una función impresionante. Claro, el río en cuanto a sistema dinámico existe bajo el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, es cierto, pero ya no cumple una función fundamental que es conducir un montón de fluidos, no solo agua, sino gases y aire que corren paralelos al agua. Claro. Y dotar de humedad a todos los alrededores. En fin, es muy complejo el proceso de un río, ¿no?
Entonces nosotros no sabemos en qué medida esa absurda decisión tuvo un impacto en nuestra biología, ¿no? Entonces así podríamos hablar de muchas cosas. No podemos menospreciar al más diminuto de los seres vivos, porque estamos interactuando en una serie de relaciones muy complejas y que a medida que vaya pasando el tiempo podremos comprender mejor. Sí, pero virus y bacterias no mutan así espontáneamente, así porque sí. Debe de haber una modificación de uno de los N factores de un entorno, de un medio ambiente. Por supuesto, te digo, es medio ambiente enfermo que los alberga y microbios. Y todos estamos interactuando, todo el tiempo. Tú tienes microbios en este momento. Pero por supuesto, en tu boca tiene más microbios que la suela de tu zapato. Es posible, sí. ¿Seguro? Sí, ¿Por sí, qué? claro. ¿Qué tiene? Claro. O sea, la suela de tu zapato es un desierto. Y aquí les das temperatura, alimento, albergue, los tienes en los espacios interdentarios ahí abrigados. Y la garganta, el paladar. O sea, por eso no se enfermarán los lamezuelas y los lamebotas. No, esos no se enferman realmente. Pero sí los besucones de boca a boca, ¿no? Bueno, pero ya surgió yo leía el otro día que igual que el VIH, el virus de inmunodeficiencia, que eran experimentos o muy controlados, o que como en la abeja africana, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? cómo no. Bueno, por ejemplo, si hablamos del virus del SIDA, creo que se llamó Jacob Segal, fue un biólogo ruso, que siempre planteó que el virus del SIDA había sido producto de un accidente de laboratorio de estadounidense, hay que decirlo como tal, en el que se les escapó el virus por una serie de condiciones en un momento en el que estaban haciendo experimentos de armas biológicas. Tú no me digas que en Estados Unidos no han hecho experimentos de armas biológicas. Y armas nucleares igual que los soviéticos en su época. Sí, no, y por ejemplo, tienen el virus de la viruela en laboratorios albergados, siendo que ya no hay viruela. Sí. Por ejemplo, tú y yo tenemos la vacuna de la viruela, ¿no? No digo que yo ya estoy ruco, ¿no? Bueno, no, tenemos la misma edad y entonces... ¿Cómo crees? Yo soy bastante mayorcito que tiburón, como decía. Bueno, el caso es que nosotros tenemos la vacuna de la viruela, pero las personas que nacieron en los 80 ya no tienen la vacuna de la viruela. Pero te ponen entonces, la triple, si ¿no? te ponen, no, pero no es la de la viruela. ¿Qué es es difteria, tosferina y tétanos. Bueno, ya ponen para muchas enfermedades, ¿no? Ajá. O sea, el proceso de vacunación ha avanzado, pero cuando se determinó que a nivel mundial la viruela ya estaba erradicada, se suspendió la vacunación por ser innecesaria. Bueno, tú te explicas por qué tienen ese virus en laboratorios bélicos de Estados Unidos y de Rusia. Obviamente. O sea, si sueltan el virus, vuelve a suceder lo que nos pasó cuando nos conquistaron los españoles. Efectivamente, el verdadero ejército que diezmó y acabó con los ejércitos mexicas fue la viruela, no fueron sus aliados, ¿no? Así es. O sea, ¿tú te explicas por qué tienen el virus todavía ahí? Sí, claro, porque si lo sueltan las vacunas como se suspendieron hace 20 años, sí. No, pues desde el 80 estamos como hablando. Me platicabas antes de llegar al programa sobre estos mecanismos de inmunidad. Por cierto, el VIH hace lo contrario, te resta inmunidad, capacidad de respuesta ante invasión de virus, ¿no? Y ¿cómo generamos mecanismos que localizan la invasión de, vamos a decir, de lo que produce la viruela y lo atacan?
Bueno, Y- nosotros ya tenemos la vacuna y es como si hubiésemos estado expuestos a viruela, ¿no? Pero cuando una persona no ha estado expuesta a ese virus en especial, se enferma. O sea, no le da tiempo al sistema inmunológico, a las defensas, a que reaccionen con la rapidez como para poder limitar el problema. Hay quienes sí se limitan, ¿no? Pero en términos reales, la viruela es particularmente agresiva. Pero esto que estás diciendo quiere decir que en el futuro vamos a tener virus Por nuevos supuesto. y procesos de pandemia nuevos, Sí, por que no supuesto. tenemos ni la menor idea de que pueda ser un virus o una bacteria que ataque el sistema digestivo, respiratorio, nervioso incluso. Es decir, vamos a tener enfermedades nuevas, Sí, que por supuesto. no descritas ni conocidas actualmente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el cáncer ha existido, es connatural a los mamíferos, por ejemplo. A todos los mamíferos les da cáncer. Pero no se sabe de cáncer como tal en insectos, por ejemplo, ¿no? No sé. ¿No? O En artrópodos. en aves sí se han detectado tumores cancerígenos, ¿no? Pero esencialmente el cáncer es un proceso de los mamíferos. No sé. A lo mejor por las células tan especializadas que podríamos tener, ¿no? Bueno, de hecho, el problema del cáncer se da por un mecanismo en el que el sistema inmunológico deja de percibir a una célula como extraña. O sea, nosotros estamos constantemente produciendo células cancerosas. Sí. Estamos a lo mejor 10 millones de células cancerosas diarias, ¿no? Pero el sistema inmunológico las identifica como nocivas y entonces el sistema inmunológico las controla. Aquí la cuestión es por qué deja de controlar una célula cancerosa o un grupo de células que derivan en tumoraciones. Esa es una incógnita. Aunque sí. Esto muy probablemente tenga que ver con procesos de variaciones inmunológicas que en el momento en el que tengan una disminución por el consumo de algunas sustancias, por tensiones emocionales o qué sé yo, tantos factores. Porque como no se contagia, el cáncer no es casi una enfermedad individual, aunque los tumores o qué sé yo, los efectos tengan similitudes químicas de uno a otro cáncer parecido. Pero es una enfermedad individual, sí, esencialmente, ¿no? Quiere decir que son condiciones de cada paciente la que las produce. No así, por ejemplo, la Yersinia pestis, que ataca a todos y se lleva a miles de personas, ¿no? Como decías de la epidemia en Atenas. Ah, sí, eso es interesantísimo. Que no se sabe qué la produjo, ¿no? El timor, pero eso lo podremos platicar después, ¿no? O sea, sí, en porque el próximo programa. David ni por el cambio del lugar, de la estación, ni porque ya se le untó la mano debidamente, acepta. Bueno, pues muchas gracias, Al contrario, Gabriel. muchas gracias a ti, es un placer estar platicando contigo. Muy interesante esto. Entonces quedamos microscopio electrónico y virus, ¿no? Y cómo se clasifica. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.